Masejet Ketubot, Daf Kuf Amudalef 100a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar la Mishnah, vamos a dar una pequeña introducción. En los últimos Dapim estuvimos viendo que si una mujer perdió a su esposo y quiere cobrar la ketubá, ella puede vender el terreno de su ex esposo, que ahorita está en manos de los huérfanos, y cobrarse la ketubá, pero tiene que venderlo al valor real. Si se equivocó y lo vendió más barato, la venta es nula. Por ejemplo, si valía 101 y lo vendió en 100, la venta queda nula porque no vamos a causar perder a los yotomim, ¿sí? Ahorita la Mishnah a continuación viene y habla, ¿qué pasa si se vendió un terreno no en el valor real, en un valor diferente, pero la equivocación no fue del almaná, no fue de la viuda, sino se equivocó el bedín? El bedín fue el que lo vendió. ¿La venta sirve o no sirve? ¿Recae o no recae? ¿Queda anulada o no queda anulada? Vamos a ver la Mishnah. Shum hadayanim shepichatu shetut osifu shetut mihram batel. Rabban Shimon Gamliel omer mihram kayam. Imken ma koach bedin yafe. Dice la Mishnah esta primera parte lo siguiente. Si el bedín se equivocó y evaluó un terreno en un valor diferente al valor real, la primera opinión opina depende. Si la equivocación fue de menos de un sexto del valor total, no hay problema. La venta es venta y no se anula. Sin embargo, si es de un sexto o más, queda anulada esa venta. By the way, ya sea que la equivocación es de un sexto para arriba o para abajo, ¿sí? Más caro o más barato. No se puede equivocar de un sexto o más. Si fue menos, la venta es válida. Si no, queda anulada la venta. Sin embargo, el Mashumel Gamliel dice, no señor, si nosotros normalmente le damos al bedín fuerza para hacer todas estas cosas, y tú ahorita vienes y dices que si se equivocaron por un sexto, si se equivocaron por esa cantidad, les anulas la venta, entonces estás quitando la fuerza. Se está quitando la fuerza al bedín, no debemos quitar la fuerza al bedín, por lo tanto siempre le dejamos la fuerza al bedín de que lo que venda en lo que vendió, inclusive un sexto más, queda la venta en pie. Sigue diciendo la Mishnah, Aval imasui geret bikoret benehem, afilu machru shave mané bematayim o shave matayim bemané mihran kayam. Sin embargo, dice la Mishnah, en esta segunda parte, al final de la Mishnah, dice que en dicho caso, que el bedín vendió el terreno, ¿sí? No en un valor adecuado, no en un valor real, no igual al valor real, pero como lo vendieron, lo pusieron para venta pública y dijeron el que más da es el que se lo merece. En este caso, aunque se vendió y se le dieron obviamente el que más da, en este caso, aunque el terreno vale 100 y se vendió en 200, que la equivocación fue mucho mayor a un sexto, ¿sí? O el terreno vale 200 y se vendió en 100, que la equivocación también fue mucho mayor a un sexto para abajo, ¿sí? Aún así, en este caso, la venta sí es venta según todas las opiniones. ¿Por qué? Porque aquí se hizo la venta de manera diferente y no es un tema de equivocación, es un tema que, mira, es la mejor compra. El que más dio, eso fue lo que dio. Por lo tanto, en este caso, sí decimos de que es válida la venta del bedín. Dice la Gemara, y vaya leu, shaliach keman. Raba Amar Rav Nachman Shaliach Kedayanim. Rav Shmuel Bar Bisna Amar Rav Nachman Kealmana. Raba Amar Rav Nachman Shaliach Kedayanim Adayanim Lav Deledidu Vav Shaliach Nami Lav Deledide. Leapuke Almana Deledida. Rav Shmuel Bar Bisna Amar Rav Nachman Kealmana Malmana Yechida Shaliach Yechid Leapuke Bedin de Rabbi Ninu Veilcheta Shaliach Kealmana. Dice la Gemara. Perfecto. Estudiamos ahorita en la Mishnah de que el bedín si vende tiene un margen de equivocación. Se puede equivocar por un sexto, según la opinión de Tanakama, ¿sí? Y vimos, como mencionamos en la introducción, nosotros apim que una viuda, si vende y se equivoca, no tiene margen de equivocación. Apenas se equivoca, se anula la venta. ¿Qué pasa? Dice la Gemara en el caso que no el bedín lo vende, ni tampoco la viuda lo vende, sino lo vende un mensajero y se equivoca. Ahí decimos de que es como el bedín, como dayanim, como jueces o como la viuda. Dice la Gemara Mahloket. Raba dice en nombre de Rav Nachman de que un mensajero es como el bedín, como dayanim, y Rav Shmuel Bar Bisna en nombre de Rav Nachman dice que es como una viuda. Y la Gemara explica por qué, cada opinión, mejor dicho, explica por qué. Raba en nombre de Rav Nachman dice que un shaliach, un mensajero es como jueces, como el bedín. ¿Por qué? Porque de la misma manera, ¿sabes por qué el bedín nosotros le damos un margen de equivocación? Porque de por sí no lo están vendiendo para uso de ellos. Igualmente aquí el mensajero no lo está vendiendo para uso de él. Por lo tanto, no hay problema que se equivoque, a diferencia de la viuda que es para ella. Entonces tenemos miedo de que la equivocación fue a propósito y tenemos esa sospecha. Por lo tanto, no le damos margen de equivocación a la viuda. Y al shaliach sí. Sin embargo, Rav Shmuel Bar Bisna en nombre de Rav Nachman dice que al mensajero es como la viuda. ¿Por qué? Porque la razón de que a la viuda no se le quiere nada es porque sospechamos que lo hizo a propósito, sino porque es una sola la viuda cuando lo hace. Y seguramente puede ser que se equivocó, a diferencia del bedín, que son 3 que están ahí pendientes de que el valor se haga correcto. Y por lo tanto, si hay uno, sí se le da al bedín margen de equivocación. Y si esa es la razón, pues en el caso del mensajero, que es uno solo, al igual que la almana, igual que la viuda, tampoco va a servir. Por eso Rav Shmuel Bar Bisna, en nombre de Rav Nachman, dice que
Un shaliach, un mensajero, es como la viuda. Dice la Gemara, la alajá en este mahloket es como quién. La alajá es que el mensajero tiene la misma alajá que la viuda, que no tiene margen de equivocación, y apenas se equivoca un poquito, la venta queda anulada. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Umayshna meha. Ahorita la Gemara pregunta sobre esta alajá que acabamos de decir, que un mensajero es como viuda, de que se equivoca inclusive un poquito, queda anulada la venta. Umayshna meha de tnanha, umer lishluchot seu torem kedat balabait. Vimeno yodea dato shebalabait torem bebenonit echad mechamishim. Pijeta sara osifa sara teruma to teruma. Hatam que bandeika de torem bein ra, beika de torem bein yafa. Amarle leaji amatich. Abalaja tau amarle lo iba el mitre. Dice la Gemara, no me cuadra esta alajá que tú me acabas de decir de que el mensajero es como la viuda, que si tiene una equivocación mínima queda anulado. ¿Por qué? Y no tiene margen de equivocación, no le damos margen, no le damos chance. No me cuadra, ¿por qué? Porque en la Mishnah Masejet Terumot dice, ¿qué pasa si un dueño de un campo le dice a un mensajero, por favor, saca terumá de mi campo? ¿Sí? Mencionamos esta Mishnah también en el DAF anterior. ¿Sí? Y entonces, la terumá hay tres medidas como sacar, o uno de 50, que es la medida mediana, o uno de 60, que es un poquito más suave, o uno de 40, que son la gente más abundante. Entonces dice la Mishnah, cuando el dueño le dice al mensajero, sácame terumá, el mensajero tiene que sacar terumá según lo que normalmente hace el dueño, hace el jefe. Y si no sabe cuánto hace el jefe, que saque lo mediano, uno de 52%. ¿Sí? ¿Qué pasa si se equivocó, o mejor dicho, no hizo uno de 50, sino hizo uno de 40 o uno de 60? Es válido. O sea que le damos un margen de 10 para arriba, 10 para abajo, ¿sí? De equivocación al mensajero. Dice la Gemara, vemos que también el mensajero se le da un margen de equivocación, porque aquí no, dice la Gemara, no es muy diferente. Ahí, en el caso de la terumá, hay gente que saca uno de 60, hay gente que saca uno de 50, hay gente que saca uno de 40. Entonces, cuando él viene y dice, no saqué uno de 50, sino saqué uno de 40, uno de 60, él puede decir, yo pensé que eso es lo que tú querías. No es que me equivoqué, yo pensé que eso era lo que tú querías. No es que yo hice algo malo o algo por el estilo. A diferencia del caso nuestro, el caso nuestro es de que el mensajero vendió un terreno que valía 101 en 100. No existe que él pensaba de que valía 100. Es una equivocación real. ¿Sí? Aquí él dice, mira, yo no me equivoqué, yo pensé que eso es lo que tú querías, por eso hice 1.40, 1.60, porque hay gente que saca uno de 40, uno de 60 y uno de 50. Pero aquí no hay gente que se equivoca cuando vale 101 te lo venda 100. Por lo tanto, esto es un caso diferente y por lo tanto puede ser que el mensajero, si es como la viuda que inclusive de un poquito se equivocó al vender un terreno del valor real, queda anulada esa venta. Sigue diciendo la Gemara, Amarra Buná Barjanina, Amarra Nachman, alajá que dibre jajamim. Ahorita la Gemara viene y vuelve a la Mishnah. En la Mishnah mencionamos cuánto el Bedín tiene un margen de equivocación. ¿Sí? ¿Cuánto se le da el margen? Según Tanakamá, jajamim dice que cuánto es hasta un sexto, para arriba o para abajo. Y Rabbi Shimon Gamliel viene y dice, no señor, también cuando es un sexto más no se le puede anular porque el Bedín tenemos que darle fuerza. Dice Rabuná Barjanina, en nombre de Rab Nachman, escuchen bien los nombres, en nombre de Rab Nachman, la alajá es como jajamim, que máximo de equivocación un sexto. Si tiene un sexto de equivocación o más, se anula la venta. Dice la Gemara, significa que Rab Nachman, si Rab Nachman dice que la alajá es como jajamim, significa que él no opina que le damos fuerza al betín, como dice Rabbi Shimon Gamliel. Pero no me cuadra, ¿por qué? Veled le Rab Nachman, makoach betín yafe, ve'amar Rab Nachman amar shemuel yetomim sheba v'lachol b'nisea v'yem betín ma'amidim lahem apotropus u'borim lahem chalek yafe, igdilu yecholim limchot. Rab Nachman dide amar, igdilu en yecholim limchot, imken makoach betín yafe. Dice la Gemara, no me cuadra, ¿por qué? Porque está escrito que Rab Nachman, en nombre de Shmuel, dijo que unos huérfanos chiquitos que van a dividir la herencia de sus padres, el Bedín le da un apotropos, un administrador a cada uno de los hijos, para que entre los administradores se reúnan y entre ellos dividan cada uno a favor de cada persona, cada uno de los hijos que está encargado de ellos. ¿Sí? Y después dice Shemuel de que cuando crecen los niños, ya son grandes, pueden volver a mezclar todo y volver a separar si están inconformes con esa separación. Sin embargo, Rab Nachman mismo viene y dice, no, de ninguna manera, si Bedín ya puso al administrador para que dividan, tú no puedes anular lo que hizo el Bedín porque hay que darle fuerza al Bedín. Dice la Gemara, vemos que Rab Nachman dice que Makoach Bedín Yafe, que hay que darle fuerza al Bedín, eso porque aquí no aplica igual. Dice la Gemara, lo kashi, ha de taú, ha de lo taú. Dice la Gemara, y de lo taú, emaya jolin hot perrujot. Dice la Gemara, no es pregunta, ¿por qué? Porque nuestra Mishnah está hablando de un caso que el Bedín se equivocó. ¿Sí? Entonces, si se equivocó, ¿cómo le dar fuerza al Bedín cuando se equivocó? No le puedes dar. Por eso Rab Nachman viene y dice, como jajamim, que aunque hay que darle fuerza al Bedín, le damos fuerza, pero hasta donde llega el tema de equivocarse. Cuando se equivocaron, no le puedes dar fuerza y darle la razón a ellos. ¿Sí? Sin embargo,
Lo que dijo Rav Nachman en esta pregunta que menciona, en lo que mencionamos en la pregunta, de que si ya pusieron administradores y se dividió la herencia, no se puede volver a mezclar todo y se le da fuerza al betín para no volver a mezclar todo, ¿sí? Ahí está dando un caso, porque no se equivocaron. Y si no hay equivocación, pues hay que darle fuerza al betín, ¿sí? Por eso no pueden volver a unir todo y volver a separar. Dice la Gemara, si no se equivocaron, entonces ¿por qué quieren venir a separar todo? Dice la Gemara, no, quieren separar porque se separaron todo perfecto, todo muy exacto, pero uno prefiere su finca o su terreno en ese lugar porque él vive en el otro lugar y el otro prefiere en el otro lugar porque vive más cerca de la. Por eso quiere volver a mezclar, no porque hubo una separación, no porque hubo una división incorrecta en los valores. O sea, los valores son básicamente muy similares, pero la razón que quieren volver a separar, a juntar y volver a separar toda la herencia es porque a cada uno le interesa en otros lugares los terrenos que habían dividido. Sigue diciendo la Gemara. Kiata Rabdimi Amar Maase Veasa. Rebi que dibreja Jamí Amar Lefanab Peratá Benosher Perazab Peratá Benosher Rabbi Peratá Gadol Imken Makoach Bedinia Fe Vehazir Rebi Etamase. Dice la Gemara que Rabdimi cuando vino a Israel a Babel comentó que hubo una historia que Rebi hizo como Jajamim, que se habían equivocado el Bedín al vender algo un sexto o más e hizo como Jajamim que anularon la venta. Sin embargo, vino enfrente Peratá, hijo de Rabbi Elazar ben Peratá, nieto de Rabbi Peratá, Gadol. Digo, pero si tú vas a anular lo que hizo el Bedín, le estás quitando la fuerza al Bedín. Entonces no puedo quitarle fuerza al Bedín. Cuando Rebi escuchó eso, se retractó y dijo que efectivamente es un buen argumento lo que le está diciendo y no hay que anular esa venta. ¿Sí? Esta es la versión de esta historia según la opinión de Ravdini Matniahi. Sin embargo, hay una segunda versión de esta historia que es muy similar, pero no completamente. Rav Safra Matniahi Maaseu Bikesh Rebi Lasot Kedibre Jajamim Amar Lefana Peratá Benosher Rabbi Elazar ben Peratá Benosher Rabbi Peratá Gadol Imken Makoach Bedin Yafe Lo Asar Rabbi Etamase. Según la segunda versión que la dice Rav Safra, la historia no fue así. No es que Rebi vino y dijo que se anula la venta y ya dictaminó y luego se retractó, sino estaba pensando, analizando de anular la venta y antes de que decidió ya le vinieron y le dijeron el argumento y dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, entonces vamos a dejar la venta así. Según la primera versión, se anuló y luego se retractó y la mantuvo, y según la segunda versión nunca se llegó a anular, sino estaba pensando anularla como la opinión de Jajamim y al final no se anuló. Dice la Gemara, aparentemente ¿en qué discuten estas dos versiones, Ravdimi y Rav Safra? Leima beaka miflegi Mar Sabar Ta'abid al Mishnah Joser o Mar Sabar Eno Joser. Aparentemente Ravdimi, que es la primera versión que mencionamos, opina que unos Dayanim, unos Jajamim, que se equivocaron en algo que está escrito Meforash en la Mishnah, tienen el derecho de retractarse y por lo tanto, aunque eso está escrito en la Mishnah, ya que eso está escrito en la Mishnah, se puede retractar. Entonces podemos decir que la historia fue que ya había dictaminado y se retractaron. Sin embargo, Rav Safra puede ser que él opina que un Dayan que se equivocó, un juez que se equivocó en algo que está escrito en la Mishnah, no se puede retractar y por lo tanto, aunque esta equivocación está escrito en la Mishnah, si lo hubiesen hecho, no se puede, si se hubiese dictaminado, no se pueden retractar. Entonces tenemos que decir que Rebi quería hacer y al final se retractó, pero nunca lo dictaminó en un principio porque si no, no se puede retractar. Dice la Gemara, lo de Kula alma Ta'abid al Mishnah Joser. Umar Sabar Hajia Bemase. Umar Sabar Hajia Bemase. Dice la Gemara, no, en verdad puede ser que todo el mundo está de acuerdo que un Jajam, un Dayan que se equivocó en una Mishnah, tiene el derecho de retractarse y puede retractarse de su dictamen. Y la discusión de las versiones es cómo en verdad fue la historia. Si en verdad hubo un dictamen o solo se quería dictaminar y a unos se dictaminó y después se retractaron. ¿Cuándo fue que se retractaron? ¿Cuando estaban en el proceso del dictamen? ¿Antes de dictaminar o después de dictaminar? O sea, el majloquet, la razón que hay dos versiones no es porque hay una majloquet en la alajá, sino es majloquet cómo fue la historia. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yosef Armalta de Zavina Hrayut Yatme, Ubedin de Zavina Hrayut Yatme. Pshita, Almana lo itzrihale, ki itzrichle bedina, ma u de teima kol de Zavim bedina, adaata le mefakle kala u de Zavin kamashmalan. La Gemara Rabbi Yosef viene y dice lo siguiente: ¿qué pasa? Una viuda que vende uno de los terrenos que pertenecía a su esposo y ahorita pertenecen a los huérfanos, lo vende con garantía. Si lo vende con garantía, de tal manera que si se lo quitan al comprador, hay garantía. ¿A quién le tienen que cobrar la garantía? A los huérfanos, porque en verdad todo esto pertenece a los huérfanos y ella solo está ella solo es como una mensajera para los huérfanos y por lo tanto cuando lo vendió para los huérfanos si hay un problema al final con el terreno, la responsabilidad y la garantía la tienen que colocar, la cara la tienen que colocar los huérfanos. Igualmente, si el Bedín le vendió un terreno a los yetumim, a los huérfanos, igual también la garantía no va, la responsabilidad no va sobre el Bedín después, sino sobre los mismos huérfanos. Dice la Gemara Pshita, claro que es así. O sea, no, claro que no es así, no es tan claro. De acuerdo que en la viuda es claro, porque obviamente lo está haciendo por ellos, por los huérfanos, y por lo tanto ella no toma ninguna responsabilidad, sino los huérfanos. Pero en el caso que el Bedín lo vende, uno puede decir, ¿sabes qué? Ya que el comprador le interesa comprar en ese caso, ¿por qué? Porque cuando el Bedín vende algo, todo el mundo se entera que lo está vendiendo. Y si es que alguien de verdad dice, no, pero un segundo, los huérfanos me deben dinero, él va a ir a cobrar de inmediato el dinero. Y cuando se entere que están vendiendo terrenos de los huérfanos y los huérfanos le deben dinero a alguien, como todo el mundo se entera cuando el Bedín hace una venta, van a ir a cobrar de inmediato el dinero y por lo tanto
Si se está vendiendo y se vendió, seguramente es porque no hay nadie que tiene que cobrar dinero y por lo tanto el comprador lo compra con tranquilidad y hubiésemos dicho que ya que es con tranquilidad no hay garantía. Y por lo tanto, si al final hay un problema con eso, no hay garantía ni sobre el betín ni sobre los huérfanos. Kamashmanan, que también cuando el betín lo vende, aunque hay col y todo el mundo se entera y él debería haber sabido y XX lo que queríamos decir, aún así decimos que ¿qué? Decimos de que hay garantía y responsabilidad sobre el betín, al igual que sobre los huérfanos, también cuando el betín lo vendió, al igual que cuando la viuda lo vendió, que también recae sobre los huérfanos la responsabilidad y la garantía y la cara la tienen que poner los huérfanos. Sigue diciendo la Gemara, Rabban Shimon ben Gamliel Omer vejule, veat kamamar Rabuna bar Yehuda mar Sheshat at palga. Tanamia gemar Rabban Shimon ben Gamliel betin shemachru shave 200 bemaneh o shave maneh be200 mihram kayam. En la Mishnah mencionamos, vuelvo a repetir, que Jajamim dicen que el betín tiene un margen de equivocación, tiene el derecho de equivocar, si no se le anula la venta, un sexto, hasta un sexto. Si se equivoca un sexto o más, ya sea para arriba o para abajo, se queda anulada la venta. Sin embargo, cuando Shimon ben Gamliel dice, no, hay que darle fuerza al betín, y también cuando es un sexto más, no queda anulada la venta. Pregúntale a la Gemara, ¿y cuánto se pueden equivocar? ¿Se pueden equivocar también 100%? ¿Cómo funciona eso? Dice la Gemara, la mitad. Dice Rabuna bar Yehuda en nombre de Rashat, la mitad. O sea, por ejemplo, si el terreno valía... si el terreno valía 200 y lo vendieron en 100, la mitad es válido la venta, hasta la mitad es válida. Igualmente, si valía 100 y lo vendieron en 200, que también es el doble, ¿sí? Que el 100 es la mitad del 200 también en este caso, entonces hasta ahí la venta queda en pie. Y la Gemara trae una prueba a favor de esto de la varita que me foraste, dice que Rabban Shimon ben Gamliel dice que si el betín vendió un terreno que valía 200 en 100 o de 100 en 200, aún así la venta queda en pie. Eso según la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Sigue diciendo la Gemara, Amara Memara Mishe de Rabbi Yosef betin shemachru belo achraza nasu kemi shetau bidvar mishnah vechozrim. Naasu vaday tau detnan shuma etomim sheloshim yom veshuma ekdesh 60 yom umachrizim baboker ubaerev. Viene a Memar en nombre de Rabbi Yosef y dice lo siguiente. Un betín que venden terrenos, venden propiedades de los huérfanos, pero sin ajrazá. ¿Qué significa ajrazá? Ajrazá es, como ya explicamos anteriormente, en las clases anteriores, ajrazá es cuando el betín anuncia, estamos vendiendo terrenos, la idea es tratar de darle el mejor precio a los huérfanos. Se vendieron el terreno sin ajrazá, sin hacer ese proceso. Dice Amemar en nombre de Rabbi Yosef, es como si fuera, escuchen bien, como si fuera que se equivocaron en algo que está escrito en la Mishnah y por lo tanto pueden retractarse y anular la venta. ¿Sí? Pregunta la Gemara, ¿cómo que como si fuera que se equivocaron en algo que está escrito en la Mishnah? Es una Mishnah meforash. En la Mishnah Masejet Ergin está escrito que cuando vienen y analizan el valor de los terrenos, evalúan los terrenos de los huérfanos, se le da 30 días para que hay que 30 días hacer ajrazá, anunciar que se está vendiendo para ver quién pone más. Igualmente, cuando se está vendiendo algo del Ekdesh, del Bet HaMikdash, no 30 días, sino 60 días en este caso. Y cuando se hace la ajrazá, hay que hacer la ajrazá ¿cuándo? Día y noche. Día y noche. Hay que publicarlo todos los días 2 veces. Dice la Gemara, está escrito meforash en la Mishnah. Está escrito meforash en la Mishnah de que hay que hacer ajrazá, de que hay que publicarlo. Entonces, ¿por qué tú me dices que cuando se vendió sin ajrazá es como si fuera que se equivocaron en algo de la Mishnah? No es como si fuera, se equivocaron en algo de la Mishnah. No nada más como si fuera. Algo que está escrito meforash en la Mishnah hay que hacer ajrazá. Dice la Gemara, no. Y me haya veaminane mile shaliach, abal betin lo kamashmanan. Dice la Gemara, no es tan pashuta así. ¿Por qué? Porque de esa Mishnah puede ser que es únicamente un mensajero. El mensajero tiene que hacer ajrazá. En la Mishnah Masejet Ergin puede ser que hay que hacer ajrazá un mensajero que quiere vender, ¿sí? O quiere vender ekdesh o quiere vender algo de los huérfanos. Ahí es que tiene que hacer ajrazá. Pero el betín puede ser puede ser de que no es necesario hacer ajrazá porque tienen fuerza y tienen mucho poder y pueden no sospechamos de ello de algo malo. Entonces dice la Gemara, Kamashmanan, por eso viene a Memar y en nombre de Rabbi Yosef nos dice que un betín que hace la venta sin ajrazá es como si fuera que se equivocaron en la Mishnah, pero no es que se equivocaron en verdad en algo de la Mishnah, porque la Mishnah puede ser que está hablando únicamente mensajero y no betín. Pregunta la Gemara, Eiti verraba shele Memar, Shum hadayanim shepichatu shtut o tiru shetut michram batel. Hashave veshave michram kayam, mailav de lo ichruz. Lo, bede achruz. Ami de seifa bede achruz, ave reisha bede lo achruz. De katani seifa masui geret bikoret. Afilu machruz shaem manem matayim o shaem matayim manem michram kayam. Ela leolam bede lo achruz. Velo kasha. Kan bedvarim shemachrizim alehem. כאן בדברים שאין מכריזים עליהם, ואלו הם דברים שאין מכריזים עליהם, העבדים המטלטלים והשטרות, העבדים טעממי, שמא ישמעו ויברחו, מטלטלים ושטרות, שמא יגנבו. Dice la Gemara pregunta y responde lo siguiente. La Gemara pregunta así. Rabashel le pregunta a Memar, tú me acabas de decir que un bedín que vende terrenos, bienes de los huérfanos sin hacer ajrazá, es como si fuera que se equivocaron con la Mishnah y se pueden retractar y anular la venta. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en nuestra Mishnah está escrito que el bedín puede equivocarse, ¿sí?
un sexto, para abajo, hasta un sexto, para abajo, para arriba, según la opinión de Jajamim, y se equivocaron un sexto o más, entonces queda anulada la venta. Dice la Gemara Mashma, que si lo vendieron sin equivocarse en relación al precio real, sino el precio, vendieron el mismo valor del precio real, Mashma que la venta no es nula y queda en pie. ¿En qué caso estamos hablando? Cuando no hubo ajrazá, aparentemente. También en un caso que no hubo ajrazá, que no hubo este proceso, y aún así está escrito que si se vendió al mismo precio, al precio real, es válido. Como Tomé Maro en nombre de Rabbi Yosef dice que el betín que lo vendió sin ajrazá se puede retractar y anular la venta. Dice la Gemara, no, en la Mishnah estamos hablando en un caso que hubo ajrazá. Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la Mishnah está hablando en un caso que hay ajrazá. La segunda parte de la Mishnah es también la que estudiamos, la que mencionamos al principio de la clase. La segunda parte de la Mishnah dice que si se hizo un Igeret Bikoret, si se puso a una Mejirat Pumbi, se vendió en público a ver quién da más. En ese caso decimos de que inclusive si vale 100 y se vendió por 200, o vale 200 y se vendió por 100, ahí sí es válida la venta. Dice la Gemara, si la segunda parte, aunque el error fue mucho mayor a un sexto, pero aunque fue más, si se hizo de esta manera, queda en pie la venta. Mashma dice la Gemara, si la segunda parte está hablando en un caso de que hubo ajrazá, entonces Mashma que el primer caso está hablando en un caso que no hubo ajrazá. Se vuelve la pregunta, si el primer caso de la Mishnah está hablando en un caso que no hubo ajrazá, ¿cómo Mashma la Mishnah que únicamente se retractan de la venta si hubo un error de margen de venta de un sexto, pero si fue vendida al mismo precio, está todo bien aunque no hubo ajrazá? Dice la Gemara, esto contradice lo que dijo Memar en nombre de Rabbi Yosef, que un betín que vende sin ajrazá tiene el derecho a anular la venta. Por eso responde la Gemara y dice lo siguiente: en verdad tiene razón, estamos hablando cuando no hubo ajrazá, pero ¿sabes por qué nos pregunta? Te voy a explicar por qué. Mi alajá, la alajá que dijo Memar en nombre de Rabbi Yosef, ¿sí? En nombre de Rabbi Yosef, está hablando en tipos de cosas que cuando se venden no se necesita hacer ajrazá a través del betín. Ya vamos a decir unos ejemplos. Y por lo tanto, un segundito. Perdón, no que no sea al revés. Lo que dijo Amemar en nombre de Rabbi Yosef, que si no se hizo ajrazá, queda nula la venta, está hablando en tipos de cosas que se venden, en tipos de cosas en ventas, de tipos de cosas que si se hace, que hay que hacer ajrazá, y si no se hizo la ajrazá no sirve. Y por eso dice que no sirve, por eso dice que si no se hizo la ajrazá no sirve. Y la Mishnah está hablando en un caso que se venden unos tipos de cosas, que se está vendiendo unas cosas de que no es necesario hacer ajrazá, como por ejemplo ¿qué? Por ejemplo cuando se venden esclavos, cuando se venden muebles, metaltelín o se venden shetarot. ¿Y por qué en esos casos no hay que hacer ajrazá? Porque si tú vienes y anuncias que vas a vender un esclavo, todo el mundo se va a enterar, también el esclavo se va a enterar, al final el esclavo se va a escapar y entonces uno va a perderlo, por eso no se anuncia. Igualmente, cuando se venden muebles y documentos, si uno anuncia que se está, o sea, muebles metaltelino, cualquier objeto, o documentos, entonces todo el mundo va a venir a verlos y puede ser que alguien venga y los agarre y los tome y los robe. Y por eso no se anuncian en estos casos. Entonces nuestra Mishnah, que mashma, que aunque no haya ajrazá, es válida la venta, está hablando en un caso un segundito, sí, que cuando no hay ajrazá es válida la venta, mientras que no hubo un error obviamente de un sexto en la diferencia del valor, ahí sí, aunque no hubo ajrazá es válido. Sin embargo, Memar está hablando en un caso que sí hay que hacer ajrazá, en los objetos que se venden que sí es necesario hacer ajrazá, un terreno y demás, y por lo tanto, si no se hizo ajrazá, queda nula la venta. Si no hay contradicción. Otra explicación para esta contradicción con Amemar, Veibaitema, kan beshaa shemachrizim, kan beshaa shemachrizim, damle neardea, lejarga, limzone belikura, mezabrinam belo ajrazata. Otra respuesta es de que en verdad podemos decir que lo que Amemar dijo en nombre de Rabbi Yosef, que si no se hizo ajrazá, la venta queda nula. Está hablando en un caso, en tipos de cosas, en momentos, no en tipos de cosas es la respuesta anterior. En momentos que hay que hacer ajrazá. Y la Mishnah está hablando en otros momentos de que no hay que hacer ajrazá, como dice Neardea, que cuando una persona tiene que vender para pagar impuestos, tiene que vender algo de los terrenos para pagar impuestos que tiene sobre o sea, uno tiene que vender terrenos de los huérfanos, tiene que pagar impuestos sobre ellos también, puede vender para pagar los impuestos de inmediato. Igualmente, si uno quiere vender bienes de los huérfanos para darle alimento a la viuda o a las hermanas o a las hijas del difunto, ¿sí? También no hay que hacer ajrazá porque necesitan el alimento rápido, uno no puede hacerlo esperar. Igualmente, si murió el papá, no hay que hacer ajrazá para vender un terreno, sino se puede vender de inmediato lo que sea para entrar, no podemos hacerlo esperar. Entonces, nuestra Mishnah, que mashman, que no hay que hacer ajrazá y es válida la venta, cuando no hubo una equivocación con un margen mayor a un sexto más, decimos de que sí es válido porque está hablando de momentos de que no es necesario hacer ajrazá. Pero Amemar, en nombre de Rabbi Yosef, está hablando en un caso de momentos que sí es necesario hacer ajrazá, o son momentos regulares que no son los que mencionamos ahorita. Otra tercera explicación, Veibaitema,
כאן במקום שמכריזים, כאן במקום שאין מכריזים. ואמר רב נחמן, מעולם לא עשו איגרת ביקורת בנהרדעא, סבור מינא משום דבקי בשומה. אמר לו רב יוסף בר מניהו, מלדידי מפעל של המינא דרב נחמן, משום דקראו להו בני אכלי נכסי דאכרזתא. Dice la Gemara, otra explicación es de que todo lo que dijo Memar en nombre de Rabbi Yosef de que si no se hizo ajrazá, queda anula la venta. Está hablando en un lugar que la costumbre es hacer ajrazá. Entonces, si no se hizo, se anula la venta. Sin embargo, la Mishnah está hablando en un lugar que no se acostumbra a hacer ajrazá y por lo tanto, si no se hizo, no se anula la venta. ¿Sí? A menos de que hubo una equivocación de un sexto, como mencionamos. ¿Y cómo sabemos que hay lugares que no se acostumbra a la ajrazá? Dice la Gemara, como dice Rav Nachman. Rav Nachman dijo de que nunca vio que se hizo un igeret bikoret, que es ajrazá, que es publicar que se está vendiendo un terreno o cualquier objeto, en Neardea. Nunca se hizo algo así. Y todo el mundo pensaba al principio que la razón que nunca se hizo en Neardea era porque ellos no necesitaban hacer ajrazá para publicar, porque ellos sabían evaluar perfecto. Entonces toda la idea de publicar es para saber cuánto uno tiene que llegar al valor real. Pero como ellos saben perfecto evaluar, entonces no es necesario hacer. Así pensaban ellos al principio. Sin embargo, le dijo Rabbi Yosef bar Maniu, no señor, no es por eso. La razón que Rav Nachman dijo que en Neardea nunca se hacía, Igeret Bikoret nunca se hacía ajrazá, era no porque eran perfectos y profesionales en evaluar, sino porque los vecinos de la ciudad de Neardea, los que vivían, los que habitaban en esa ciudad, despreciaban a los compradores de esas ventas que hacía el Betín, porque todo el mundo decía, mira, a esa gente le gusta comprar, lo despreciaban a los compradores, decían, a esta gente le gusta comprar barato, todo, tratan de regatear a todo el mundo, de bajar lo máximo posible, y por lo tanto no se hacía la ajrazá, porque si no nadie lo iba a comprar. Entonces vemos de que hay lugares de que no se hacía ajrazá, y ese es el caso que está hablando en la Mishnah, en lugares que no se hacía ajrazá, que la costumbre era no hacer ajrazá, cuando se vendía cualquier tipo de cosa no se hacía ajrazá. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel metaltelim shel yetomim shamim otam mochrim otam lealtar. Rav Hasda Amar Avime mochrim otam lashevakim velo pligi had de mikrav shuka a de mirhak shuka. Dice Rabbi Yehuda nombre de Shmuel, muebles de huérfanos, ¿sí? Muebles de que pertenecen a los huérfanos, o sea, metaltelim, sí, cualquier tipo de objeto que no es un terreno, que hay que venderlo. Por ejemplo, cuando son frutas, ¿sí? Que son, aquí en este caso se llama metaltelín, entran dentro de la categoría de metaltelín porque no están conectadas a la tierra, ¿sí? Ahorita, si no los vendes ahorita, se pueden dañar o bajan de precio. Dice Rabbi Yehuda nombre de Shmuel, se pueden evaluar cuánto es el costo de ellos y venderlos de inmediato. ¿Para qué? De inmediato, apenas se murió el papá, se pueden vender de inmediato, no hay que esperar nada, porque si no se van a perder y van a perder dinero. Sin embargo, Rav Hasda viene y dice, no señor, no lo vendas de inmediato, espérate 3, 4, 5 días más, una semana más, que sea el día del mercado. Siempre el día del mercado, todo es más caro. Se puede vender a los clientes, a los proveedores, mejor dicho, en un mejor precio, a los distribuidores en mejor precio. Entonces no hay que venderlo de inmediato por sospecha que se dañe, sino espérate para recibir un mejor dinero. No lo vendas de inmediato barato, sino espera un poco más para venderlo a un mejor precio. Dice la Gemara, pero no discuten. ¿Por qué? La opinión de Rav Hasda, la segunda que mencionamos, está hablando en un caso que el día del mercado, el día que vienen todos los distribuidores y todos los proveedores a comprar, es cercano a ese momento y por lo tanto esperamos 2 días y no pasa nada. Sin embargo, la primera opinión que mencionamos de Rabbi Yehuda nombre de Shmuel está hablando en un caso que todavía falta mucho para ese día. Por lo tanto, si espera mucho se va a perder completamente y por lo tanto no hay mahloket. Va a depender, básicamente dice la Gemara, si tarda mucho para ese día, vendámoslo de una vez aunque sea más barato. Y si no tarda mucho para ese día, esperemos y vendamos después. O sea, siempre hay que buscar lo mejor para los huérfanos. Aunque a veces se va a vender por más barato, pues es lo mejor a veces. O si falta poquito para el día de mercado, pues esperemos para recibir lo máximo posible. La Gemara trae una historia. Rav Kahana bide shihra de Rameshar Shia bar Hilkai yatma shaya drigla amar afalgav de nafal beitzatsta maiti zuzah harifa. Rav Kahana tenía en sus manos una cerveza de Rameshar Shia bar Hilkai que era un huérfano y se la dieron a él para que lo guarde. Ahorita él, ¿qué hizo? No la vendió de inmediato, sino esperó hasta que venga el día de la fiesta, hasta los regalim, hasta Pesach, Shavuot, Sukkot, esperó hasta que venga la fiesta, que haya mucha gente que lo necesita y pagan efectivo, pagan mezumán, pagan directo, ¿sí? Y él decía así, aunque se me va a poner un poquito amargo, se va a poner un poquito agrio, la cerveza se me va a dañar un poquito, pero como es tanta la necesidad de la cerveza en esos días, me van a pagar efectivo de inmediato. O sea, siempre buscaba el bien de los huérfanos, como la idea que mencionamos antes. Otra historia también parecida, Rabina Ave Bide Hamra de Rabina Zuti Atma Barajte, Ave Lidinena Mi Hamra Ave Kamasik Le Sihra. Atale Kamed Rabashe Amar Leum Male Amtuy Behadan Amar Le Zil Lo Adif Mididach. Rabina dice que tenía en sus manos un vino que pertenecía a Rabina Zute, que era huérfano, ¿sí? Y era también su sobrino, hijo de su hermana. Y Rabina también tenía su propio vino. Y Rabina siempre iba a Sihra a vender su vino. Para ir a Sihra había que agarrar un barco
y había sospechas, había diferentes tipos de riesgo que podía pasar en el camino. Él tomaba riesgo para su vino y lo vendía. Fue a preguntarle un día a Rabashé, Rabina preguntó a Rabashé si él puede también agarrar el vino del huérfano de Rabina Zute, que es su sobrino, y también ir para allá a venderlo, porque ahí en Sijra se vende mejor que aquí, ¿sí? O mejor no, porque hay un riesgo de que le va a pasar algo al barco, se va a hundir o algo por el estilo y se va a perder el vino. Le dice, mira, ve y véndelo también el del huérfano, igual que el tuyo. ¿Por qué? El de él no es mejor que el tuyo. Si tú estás yendo para el tuyo vender en Sijra y estás tomando los riesgos, tú también puedes tomar el riesgo sobre el vino de tu sobrino, el huérfano, tu sobrino, Rabina Zute. Eso es lo mejor para el huérfano. Pero de todas maneras vemos que el común denominador es que siempre hay que buscar el bien de los huérfanos para poder que tengan los mejores bienes y que se pueda vender al mejor precio. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.